Dime una cosa, hijo, le preguntó con su voz más tersa. ¿Qué vas a hacer tú en esa cumbiamba? El muchacho se sentía intimidado con el crío y le costaba trabajar cerrada la boca con sus dientes de burro. Es que los padrecitos me van a hacer la primera comunión, dijo. ¿Cuánto te pagaron? 5 pesos. La abuela sacó de la faltriquera un rollo de billetes que el muchacho miró asombrado. Yo te voy a dar 20, dijo la abuela, pero no para que hagas la primera comunión, sino para que te cases. ¿Y eso con quién? Con mi nieta. Así que Heréndida se casó en el patio del convento con el balandrán de reclusa y una mantilla de encaje que le regalaron las novecillas. Y sin saber al menos cómo se llamaba el esposo que le había comparado su abuela, soportó con una esperanza incierta el tormento de las rodillas en el suelo de caliche. La peste de pellejo, de chivo, de las 200 novias embarazadas, el castigo de la epístola de San Pablo martillada en latín bajo, la cunícula inmóvil. ¿Por qué los misioneros no encontraron recursos para oponerse a la artimaña de la boda imprevista? Pero le había prometido una última tentativa para mantenerla en el convento. Sin embargo, el término de la ceremonia y en presencia del prefecto apostólico, del alcalde militar que disparaba contra las nubes de su esposo reciente y de su abuela impasible, Heréndida, se encontró de nuevo bajo el hechizo que le había dominado desde su nacimiento. Cuando le preguntaron cuál era su voluntad libre, verdadera y definitiva, no tuvo ni un suspiro de vacilación. Me quiero ir, dijo, y aclaró, enseñándole al esposo, pero no me voy con él, sino con mi abuela. Ulises había perdido la tarde tratando de robarse una naranja en la plantación de su padre, pues este no le quitó la vista de encima mientras podaban los árboles enfermos, y su madre lo vigilaba desde la casa, de modo que renunció a su propósito, al menos por aquel día, y se quedó de mala gana ayudándole a su padre hasta que terminaron de podar los últimos naranjos. Cuando Ulises volvió a la casa con los hierros de podar, su madre le pidió la medicina de las 4, que estaba en una mesita cercana. Tan pronto como él les tocó, el vaso y el frasco cambiaron de color. Luego tocó por simple travesura una jarra de cristal que estaba en la mesa con otros vasos, y también la jarra se volvió azul. Su madre lo observó mientras tomaba la medicina, y cuando estuvo segura de que no era un delirio de su dolor, le preguntó en la lengua guajira: ¿Desde cuándo te sucede? Desde que vinimos del desierto, dijo Ulises. También es un guajiro. Es solo con las cosas de vidrio. Para demostrarlo, tocó uno tras otro los vasos que estaban en la mesa, y todos cambiaron de colores diferentes. Esas cosas solo sucederían por amor, dijo la madre. ¿Quién es? Ulises no contestó. Su padre, que no sabía la lengua guajira, pasaba en ese momento por la terraza con un racimo de naranjas. ¿De qué hablan?, le preguntó a Ulises en holandés. De nada especial, contestó Ulises. La madre de Ulises no sabía el holandés. Cuando su marido entró a la casa, le preguntó al hijo en guajiro: ¿Qué te dijo? Nada especial, dijo Ulises. Perdió de vista a su padre cuando entró en la casa, pero lo volvió a ver por la ventana dentro de la oficina. La madre esperó hasta quedarse a solas con Ulises, y entonces insistió: Dime quién es. No es nadie, dijo Ulises.
Ulises. Contestó sin atención, porque estaba pendiente de los movimientos de su padre dentro de la oficina. Lo había visto poner las naranjas sobre la caja de caudales para componer la clave de la combinación. Pero mientras él vigilaba a su padre, su madre lo vigilaba a él. Hace mucho tiempo que no comes pan, observó ella. No me gusta. El rostro de la madre adquirió de pronto una vivacidad insólita. Mentira, dijo. Es porque estás mal de amor y los que están así no pueden comer pan. Su voz, como sus ojos, habían pasado de la súplica a la amenaza. Más vale que me digas quién es, dijo, o te doy a la fuerza unos baños de purificación. En la oficina, el holandés abrió la caja de caudales, puso dentro las naranjas y volvió a cerrar la puerta blindada. Ulises se apartó entonces de la ventana y le replicó a su madre con impaciencia. Ya te dije que no es nadie, dijo. Si no me crees, pregúntaselo a mi papá. El holandés apareció en la puerta de la oficina encendiendo la pipa de navegante y con su Biblia descosida bajo el brazo. La mujer le preguntó en castellano: ¿a quién conocieron en el desierto? A nadie, le contestó su marido. Un poco en las nubes. Si no me crees, pregúntaselo a Ulises. Se sentó en el fondo del corredor a chupar la pipa hasta que se la agotó la carga. Después abrió la Biblia al azar y recitó fragmentos salteados durante casi 2 horas en un holandés fluido y altisonante. A medianoche Ulises seguía pensando con tanta intensidad que no podía dormir. Se resolvió en el chinchorro una hora más tarde, tratando de dominar el dolor de los recuerdos, hasta que el propio dolor le dio la fuerza que le hacía falta para decidir. Entonces se puso los pantalones de vaquero, la camisa de cuadros, escocés y las botas de montar, y saltó por la ventana y se fugó de la casa en la camioneta cargada de pájaros. Al pasar por la plantación arrancó las 3 naranjas maduras que no había podido robarse en la tarde. Ulises esperó su turno para entrar y lo primero que le llamó la atención fue el orden y la limpieza en el interior de la carpa. La cama de la abuela había recuperado su esplendor virreinal. La estatua del ángel estaba en un lugar junto al baúl funerario de los Amadises y había además una bañera de peltre con patas de león acostada en su nuevo lecho de marquesino. Heréndira estaba desnuda y plácida e irradiaba un fulgor infantil bajo la luz filtrada de la carpa. Dormía con los ojos abiertos. Ulises se detuvo junto a ella, con las naranjas en la mano, y advirtió que lo que estaba mirando sin verlo. Entonces pasó la mano frente a sus ojos y la llamó como el hombre que había inventado para pensar en ella: Arimnere. Arimnere despertó. Se sintió desnuda frente a Ulises. Hizo un chillido sordo y se cubrió con las sábanas hasta la cabeza. No me mires, dijo. Estoy horrible. Estás toda color de naranja, dijo Ulises. Puso las frutas a la altura de sus ojos para que ella comparara. Mira. Heréndira se descubrió los ojos y comprobó que en el efecto las naranjas tenían su color. Ahora no quiero que te quedes, dijo. Solo entré para mostrarte eso, dijo Ulises. Fíjate. Rompió una naranja con las uñas, la partió con las 2 manos y le mostró a Heréndira el interior, clavando el corazón de la fruta. Había un diamante legítimo. Estas son las naranjas que llevamos a la frontera, dijo. Pero son naranjas vivas, exclamó Heréndira. Claro, sonrió Ulises.
La siembra en mi papá. Erendira no podía creer, se descubrió la cara, cogió el diamante con los 2 dedos y lo contempló asombrada. Con 3, así le dábamos la vuelta al mundo, dijo Ulises. Erendira le devolvió el diamante con un aire desalientado. Ulises insistió. Además, tengo una camioneta, dijo, y además, mira. Se sacó debajo de la camisa una pistola arcaica. No puedo irme antes de 10 años, dijo Erendira. Te irás, dijo Ulises. Esta noche, cuando se duerma la ballena blanca, yo estaré ahí afuera, cantando como la lechuza. Hizo una imitación tan real del canto de la lechuza, que los ojos de Erendira sonrieron por primera vez. Es mi abuela, dijo. La lechuza, la ballena. Ambos se rieron del equivoco, pero Erendira retomó el hilo. Nadie puede irse para ninguna parte sin permiso de su abuela. No hay que decirle nada. De todos modos lo sabrán, dijo Erendira. Ella sueña las cosas. La abuela acabó de encontrar los billetes de un banco que tenía a su alcance. Y después de consultar en un cuaderno de cuentas le contó al mayor de los hijos. Aquí tienes, le dio 20 pesos la semana, menos 8 de la comida, menos 3 del agua, menos 50 centavos a buena cuenta de las camisas nuevas. Son 8,50, cuéntalos bien. El indio mayor contó el dinero y todos se retiraron con una reverencia. Gracias, Blanca. El siguiente era el director de los músicos. La abuela consultó el cuaderno de cuentas y se dirigió al fotógrafo, que estaba tratando de remendar el fuelle de la cámara con pegotones de guatapercha. ¿En qué quedamos?, le dijo. ¿Pagas o no pagas la cuarta parte de la música? El fotógrafo ni siquiera levantó la cabeza para contestar. La música no sale en los retratos, pero despierta en la gente las ganas de retratarse, replicó la abuela. Al contrario, dijo el fotógrafo, les recuerda a los muertos y luego salen en los retratos con los ojos cerrados. El director de la charanga intervino. Lo que hace cerrar los ojos no es la música, dijo, son los reempálagos de retratar de noche. Es la música, insistió el fotógrafo. La abuela le puso término a la disputa. No seas truñuño, le dijo al fotógrafo. Fíjate bien que le va a senador Onésimo Sánchez, y es gracias a los músicos que lleva. Luego, de un modo duro, concluyó, de modo que pagues la parte que te corresponde o sigues solo con tu destino. No es justo que esa pobre criatura lleve encima todo el peso de los gastos. Sigo solo mi destino, dijo el fotógrafo. Al fin y al cabo, yo lo que soy es un artista. La abuela se encogió de hombros y se ocupó del músico. Le entregó un mazo de billetes de acuerdo con la cifra descrita en el cuaderno. 254 piezas, le dijo, a 50 centavos cada una más 32 en domingos y días feriados. A 70 centavos cada una son 156,20. El músico no recibió el dinero, son 180 y 2,40, dijo. Los valses son más caros. ¿Y eso por qué? Porque son más tristes, dijo el músico. La abuela lo obligó a que cogiera el dinero. Pues esta semana nos toca 2 piezas alegres por cada valse que te debo y quedamos en paz. El músico no entendió la lógica de la abuela, pero aceptó las cuentas mientras desenredaba el enredo. En ese instante, el viento despavorido estuvo a punto de desarraigar la carne, y en el silencio
que dejó a su paso se escuchó el exterior, nítido y lúgubre del canto de la lechuza. Heréndira no supo qué hacer para disimular su turbación. Cerró el arca del minero y la escondió debajo de la cama, pero la abuela le conoció el temor de la mano cuando le entregó la llave. No te asustes, le dijo, siempre hay lechuzas en la noche de viento. Sin embargo, no dio muestra de igual convicción cuando vio salir el fotógrafo con la cámara a cuestas. Si quieres, quédate hasta mañana, le dijo. La muerte anda suelta esta noche. También el fotógrafo percibió el canto de la lechuza, pero no cambió de parecer. Quédate, hijo, insistió la abuela, aunque sea por el cariño que te tengo. Pero no pago la música, dijo el fotógrafo. Ah, no, dijo la abuela, eso no. Ya ve, dijo el fotógrafo, usted no quiere a nadie. La abuela palideció de rabia. Entonces lárgate, dijo, malnacido. Dejó el abanico en la cabecera de la cama y encendió 2 velas de altar frente al arcón de sus muertos. La abuela ya dormía, le dio orden atrasada. No se te olvide prender las velas de los amadices. Sí, abuela. Heréndira sabía entonces que no despertaría porque había empezado a delirar. Oyó los ladridos del viento alrededor de la carpa, pero tampoco esa vez había reconocido el soplo de su desgracia. Se asomó a la noche hasta que volvió a cantar la lechuza y su instinto de libertad prevaleció por fin contra el hechizo de la abuela. No había dado 5 pasos fuera de la carpa cuando encontró al fotógrafo que estaba amarrando sus aparejos en la parrilla de la bicicleta. Su sonrisa cómplice lo tranquilizó. Yo no sé nada, dijo el fotógrafo. No he visto nada, ni pagó la música. Se despidió con una bendición universal. Heréndira recorrió entonces hacia el desierto, decidida para siempre, y se perdió en las tinieblas del viento donde cantaba la lechuza. Esa vez, la abuela recorrió de inmediato a la autoridad civil. El comandante del retén local saltó del chinchorro a las 6 de la mañana, cuando ella le puso ante los ojos la carta del senador. El padre de Ulises esperaba en la puerta. ¿Cómo carajo quiere que le lea?, gritó el comandante, si no sé leer. Es una carta de recomendación del senador Onísimo Sánchez, dijo la abuela. Sin más preguntar, el comandante descolgó un rifle que tenía cerca del chinchorro y empezó a gritar órdenes a sus agentes. 5 minutos después, estaban todos dentro de una camioneta militar, volando hacia la frontera, con un viento contrario que borraba las huellas de los fugitivos. En el asiento delantero, junto al conductor, viajaba el comandante. Detrás estaba el holandés con la abuela y en cada estribo iba un agente armado. Muy cerca del pueblo detuvieron una caravana de camiones cubiertos con lona impermeable. Varios hombres que viajaban ocultos en la plataforma de carga levantaron la loma y apuntaron a la camioneta con ametralladoras y rifles de guerra. El comandante le preguntó al conductor del primer camión a qué distancia habían encontrado una camioneta de grano cargada de pájaros. El conductor arrancó antes de contestar. Nosotros no somos chivatos, dijo indignado. Somos contrabandistas. El comandante vio pasar muy cerca de sus ojos los cañones ahumados de las ametralladoras. Alzó los brazos y sonrió. Por lo menos, les gritó, tengan la vergüenza de no circular a pleno sol. El último camión llevaba un letrero en la defensa posterior. Pienso en ti, Heréndira. El viento se iba haciendo más árido a medida que avanzaban hacia el norte, y el sol era más bravo con el viento, y costaba trabajo
respirar con el calor y el polvo dentro de la camioneta cerrada. La abuela fue la primera que divisó el fotógrafo. Pedaleaba en el mismo sentido que ellos volaban, sin más amparo contra la insolencia que un pañuelo amarró en la cabeza. Ahí está, lo señaló. Ese fue el cómplice, malnacido. El comandante le ordenó a uno de los agentes del estribo que se hiciera cargo del fotógrafo. Agárralo y nos esperábamos aquí, le dijo. Ya volvemos. El agente saltó del estribo y le dio al fotógrafo 2 veces de alto. El fotógrafo no lo oyó por el viento contrario. Cuando la camioneta se adelantó, la abuela le hizo un gesto enigmático, pero él lo confundió con un saludo. Sonrió y le dijo adiós con la mano. No oyó el disparo. Dio una voltereta en el aire y cayó muerto sobre la bicicleta con la cabeza destrozada por una bala de rifle, que nunca supo de dónde vino. Ulises compró una libra de veneno para ratas, la revolvió con nata de leche y mermelada de frambuesa y vertió aquella crema mortal dentro de un pastel al que le habían sacado su relleno de origen. Después le puso encima una crema más densa, componiéndolo con una cucharada hasta que no quedó ningún rastro de la maniobra siniestra, y completó el engaño con 72 velitas rosadas. La abuela se incorporó en el trono blandiendo el báculo amenazador cuando lo vio entrar en la carpa con el pastel de fiesta. «Descarado», gritó, «¿cómo te atreves a ponerle los pies en esta casa?». Ulises se escondió detrás de su cara de ángel. Vengo a pedirle perdón, dijo. Hoy en día de su cumpleaños, desarmada por su mentira certeza, la abuela hizo poner la mesa como para una cena de bodas. Sentó a Ulises a su diestra, mientras Heréndida le servía, y después de apagar las velas con un soplo arrasador, cortó el pastel en partes iguales. Le sirvió a Ulises. Un hombre que sabe hacerse perdonar tiene ganada la mitad del cielo, dijo. Te dejo el primer pedazo, que es el de la felicidad. No me gusta el dulce, dijo él. Que la aproveche. La abuela le ofreció a Heréndida otro pedazo de pastel. Ella se lo llevó a la cocina, lo tiró en la caja de la basura. La abuela se comió sola todo el resto. Se metía los pedazos enteros en la boca y se los tragaba sin masticar, gimiendo de gozo y mirando a Ulises desde el limbo de su placer. Cuando no hubo más en su plato, se comió también el que Ulises había desperdiciado. Mientras masticaba el último trozo, recogía con los dedos y se metía a la boca las migajas del pastel. Había comido arsénico como para exterminar una generación de ratas. Sin embargo, tocó el piano y cantó hasta la medianoche. Se acostó feliz y consiguió un sueño natural. El único signo nuevo fue un rastro pedregoso en su respiración. Heréndida y Ulises la vigilaron desde la otra cama y solo esperaban su estertor final. Pero la voz fue tan viva como siempre. Cuando empezó a delirar, me volvió loca. Dios mío, me volvió loca, gritó. Yo ponía 2 trancas en el dormitorio para que no entrara. Ponía el tocador y la mesa contra la puerta y la silla sobre la mesa, y bastaba con él diera un golpecito con el anillo para que los parapetos se desbarataran. Las sillas se bajaban solas de la mesa y el tocador se apartaban solos, las tracas se salían solas de las argollas. Heréndida y Ulises la contemplaban con un asombro creciente, a medida que el delirio se volvía más profundo y dramático y la voz más íntima.
Yo sentía que me iba a morir, empapada en sudor de miedo, suplicando por dentro que la puerta se abriera sin abrirse, que él entrara sin entrar, que no se fuera nunca, pero que tampoco volviera jamás, para no tener que matarme. Siguió recapitulando su drama durante varias horas, hasta en sus detalles más íntimos, como si lo hubiera vuelto a vivir en un sueño. Poco antes del amanecer, se revolvió en la cama como un movimiento de acomodación sísmica, y la voz se le quebró con la inmediación de los soñosos. El único cambio notable fue un principio de desorden en las normas cotidianas. Era miércoles, pero la abuela quiso ponerse un traje de domingo. Decidió que Heréndira no recibiría ningún cliente antes de las 11 y le pidió que le pintara las uñas de color granate y le hiciera un peinado de pontifical. Nunca había tenido tantas ganas de retratarme, exclamó. Heréndira empezó a peinarla, pero al pasar el peine de desenredar, se quedó entre los dientes un mazo de cabello. Se le mostró asustada a la abuela. Ella lo examinó, trató de arrancarse otro mechón con los dedos y otro arbusto de pelo se le quedó en la mano. Lo tiró al suelo y probó otra vez y se arrancó un mechón más grande. Entonces empezó a arrancarse el cabello con las dos manos, muerta de risa, arrojando los puñados en el aire con un júbilo incomprensible, hasta que la cabeza le quedó como un coco pelado. Heréndira no volvió a tener noticias de Ulises hasta 2 semanas más tarde. Heréndira acudió al llamado y solo entonces descubrió la mecha detonante que salía de la caja del piano y se prolongaban por entre la maleza y se perdía en la oscuridad. Corrió hacia donde estaba Ulises, se escondió junto a él entre los arbustos y ambos vieron con el corazón oprimido la llamita azul que se fue por la mecha del detonante, atravesó el espacio oscuro y penetró en la carpa. «Tápate los oídos», dijo Ulises. Ambos lo hicieron, sin que hiciera falta, porque no hubo explosión. La tienda se iluminó por dentro con una deflagración radiante, estalló en silencio y desapareció en una tromba de humo de pólvora mojada. Cuando Heréndira se atrevió a entrar creyendo que la abuela estaba muerta, la encontró con la peluca chamuscada y la camisa en piltrafas, pero más viva que nunca, tratando de sofocar el fuego con una manta. Heréndira le quitó el chaleco de las barras de oro, le encontró ampollas de fuego en los hombros y en el pecho en carne viva. «Con razón que dormí dando vueltas», dijo mientras Heréndira le echaba claras de huevo en las quemaduras, «y además tuve un sueño raro». Hizo un esfuerzo de concentración para evocar la imagen, hasta que tuvo tan nítida en la memoria como en el sueño. «Era un pavo real en una hamaca blanca», dijo. Heréndira se sorprendió, pero rehizo de inmediato una expresión cotidiana. «Es un buen anuncio», mintió. «Los pavos reales de los sueños son animales de larga vida». «Dios te oiga», dijo la abuela. «¿Por qué estamos otra vez con el principio? Hay que empezar de nuevo». Heréndira no se alteró. Salió de la carpa con el platón de las compresas y dejó a la abuela con el torso invadido de claras de huevo y el cráneo emburnado de mostaza. Estaba echando más clara de huevo en el platón
bajo el cortizo de palmas que servía de cocina. Cuando vio aparecer los ojos de Ulises por detrás del fogón, como lo vio la primera vez detrás de su cama, no se sorprendió, sino que le dijo con una voz de cansancio: lo único que has conseguido es aumentarme la deuda. Los ojos de Ulises se turbaron de ansiedad. Permaneció inmóvil, mirando a Heréndira en silencio, viéndola partir los huevos con una expresión fija de absoluto desprecio, como si él no existiera. Al cabo de un momento, los ojos se movieron, revisaron las cosas de la cocina, las ollas colgadas, las restas de ochiote, los platos, el cuchillo de tazar. Ulises se incorporó, siempre sin decir nada, y entró bajo el cobertizo y descolgó el cuchillo. Heréndira no se volvió a mirarlo, pero en el momento en que Ulises abandonaba el cobertizo, le dijo en voz muy baja: ten cuidado, que ya tuvo un aviso de la muerte. Soñó con un pavo real en una hamaca blanca. La abuela vio entrar a Ulises con el cuchillo y, haciendo un supremo esfuerzo, se incorporó sin ayuda del báculo y levantó los brazos. «Muchacho», gritó, «¿te volviste loco?». Ulises le saltó encima y le dio una cuchillada certera en el pecho desnudo. La abuela lanzó un gemido, se le echó encima y trató de estrangularlo con sus potentes brazos de oso. «Hijo de gruñó. Demasiado tarde me doy cuenta que tenías cara de ángel traidor». No pudo decir nada más, porque Ulises logró liberar la mano con el cuchillo y le asentó una segunda cuchillada en el costado. La abuela soltó un gemido recóndito y abrazó con más fuerza al agresor. Ulises asentó un tercer golpe sin piedad, y un chorro de sangre expulsada a alta presión le salpicó la cara. Era una sangre oleosa, brillante y verde, igual que la miel de menta. Heréndira apareció en la entrada con el platón en la mano y observó la lucha con una impavidez criminal, grande, monolítica, gruñendo de dolor y de rabia. La abuela se aferró al cuerpo de Ulises. Sus brazos, sus piernas, hasta su cráneo pelado estaban verdes de sangre. La enorme respiración de fuelle, trastornada por los primeros estertores, ocupaba todo el ámbito. Ulises logró liberar otra vez el abrazo armado, abrió un tajo en el vientre y una explosión de sangre lo empapó de verde hasta los pies. La abuela trató de alcanzar el aire que ya le hacía falta para vivir, y se derrumbó de bruces. Ulises se soltó en los brazos exhausto y, sin darse un instante de tregua, le asentó el vaso cuerpo caído la cuchillada final. Heréndira puso entonces el platón en una mesa, se inclinó sobre la abuela, escudriñándole sin tocarla, y cuando se convenció de que estaba muerta, su rostro adquirió de golpe toda la madurez de persona mayor que no le había dado sus 20 años de infortunio. Con movimientos rápidos y precisos, cogió el chaleco de oro y salió de la carpa. Ulises permaneció sentado junto al cadáver, agotado por la lucha, y cuando más trataba de limpiarse la cara, más se le embadurnaba de aquella materia verde y viva parecía fluir de sus dedos.
Solo cuando vio salir a Heréndida con el chaleco de oro tomó conciencia de su estado. La llamó a gritos, pero no recibió ninguna respuesta. Se arrastró hasta la entrada de la carpa y vio que Heréndida empezaba a correr por la orilla del mar, en dirección opuesta a la de la ciudad. Entonces hizo un último esfuerzo para perseguirla, llamándola con unos gritos desagarrados, que ya no era de amante, sino de hijo. Pero lo venció el terrible agotamiento de haber matado a una mujer sin ayuda de nadie. Los indios de la abuela lo alcanzaron, tirado boca abajo en la playa, llorando de soledad y de miedo. Heréndida no lo había oído, iba corriendo contra el viento, más veloz que un venado, y ninguna voz de este mundo la podía detener. Pasó corriendo sin volver la cabeza, por el vapor ardiente de los charcos de salitre, por los cráteres de talco, por el sopor de los palafitos, hasta que se acabaron las ciencias naturales del mar y empezó el desierto. Pero todavía siguió corriendo con el chaleco de oro más allá de los vientos áridos y los atardeceres de nunca acabar, y jamás se volvió a tener la menor noticia de ella, ni se encontró el vestigio más ínfimo de su desgracia.